La semana pasada analizamos la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos es el reino de los cielos. Recordamos que la sociedad nos instruye lo contrario, se nos llama a ser autosuficientes e independientes, orgullosos. Analizamos el hecho de que el pobre en espíritu reconoce su condición pecaminosa y que no es capaz de agradar al Señor sin el auxilio del Señor. Muy interesante. Reconoce que su socorro es sin el socorro del Señor es imposible expiar por los pecados. También vimos que el pobre en espíritu admite de una manera profunda la santidad de Dios, la depravación de su ser y reconoce que sus fuerzas no son suficientes. Esta humilde actitud es recompensada en el reino de los cielos y el foco de la bienaventuranza es que dichosos son los que se sienten inhabilitados, impotentes, porque ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? En la vida del cristiano, tanto en el momento de la conversión como también en la vida espiritual que continúa, es necesaria una actitud constante de pobreza espiritual. O sea, es necesario tener una actitud constante de pobreza espiritual, ¿verdad? De dependencia. Esta actitud es como inicialmente reconocemos el poder salvador de Dios y es como venimos a la conversión. Y muchos de nosotros recordamos ese momento en el que nos sentíamos que debíamos de ser liberados de la penalidad de nuestros pecados, ya que en nosotros mismos no había poder para salvar. Pero también debemos recordar que la gracia dada por el Espíritu Santo nos da todas las herramientas que necesitamos para vencer contra el pecado y para caminar más cercanamente a Él diariamente. Ahora, para refrescar un poco la importancia de saber nuestra pobreza de espíritu, aún en nuestro caminar diario, recordemos que lo que la Escritura nos dice. Si puedes buscar para mí el 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Podemos ver en todo momento la gracia sostenedora del Señor que nos causa hacer lo que hacemos para la gloria de Dios. Esto, cuando yo estaba leyendo esto, precisamente esta semana estaba leyendo un libro acerca de la gracia de Dios, la gracia futura de Dios, y es increíble que hasta lo mismo que nosotros hacemos diariamente es solo por gracia de Dios. O sea, todo es para la gloria de Dios, hasta lo bueno que hacemos. Entonces, lea lo que dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Básicamente él nos está diciendo, yo he trabajado más que muchos de ustedes, dice Pablo, ¿verdad? Yo he hecho, hasta me he ido y me he afligido, ¿verdad? En muchos lugares. Y ha trabajado más por el Señor que hasta muchos de nosotros hoy en día, obviamente, ¿verdad? Y aún así, él mismo reconoce, el que debería tener el mérito, el que debería ser orgulloso por lo que ha hecho por el Señor, que es Pablo, aún así él reconoce que todo ese trabajo es solamente realizado por la gracia de Dios en él. Por la gracia de Dios en él. O sea, nada que él haya podido realizar en sus propias fuerzas es de él, sino que la gracia sostenedora de Dios, la gracia que sigue sosteniendo a Pablo, conduce el trabajo de Pablo. Entonces hay un claro concepto, nos tiene que obligar a tener un claro concepto de nuestra pobreza espiritual. Porque nosotros, sabiendo que hasta las buenas cosas que podemos hacer para su gloria, solamente son por su gracia. Por su gracia, exacto. Búsqueme Romanos 15:18. Y estaba leyendo esto y yo, wow, es increíble. Que hay algo en nosotros en lo que podamos gloriarnos, ¿verdad? Y no, por eso dice Pablo, solamente en la cruz podemos gloriarnos. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Entonces, decía, me atreveré de hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho en mí, de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, ¿verdad? O sea, si no solamente, yo no puedo decir, yo hice esto, sino que Él dice, Cristo lo hizo por medio de mí. O sea, otra vez, ¿verdad? Las almas que haya alcanzado, los discípulos que haya levantado, los viajes que haya hecho, las iglesias que haya levantado, todas las cosas que haya realizado, no fue de él, sino del trabajo que Cristo hizo en él. Ahora Hebreos 13:21. Entonces ahí Pedro otra vez nos enseña que el mérito es completamente de Cristo, ¿verdad? Y no se trata de lo que hayamos hecho, sino de lo que Cristo haya hecho por nosotros, de lo que Cristo ha hecho por medio de nosotros. Hebreos 13, ¿qué perdón? 21.
Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él en nosotros, ¿verdad? Mediante Jesucristo. O sea, es la oración de Pablo al final, que el Señor nos haga aptos para toda nueva buena obra, para hacer su voluntad, obrando, ¿quién? Él. ¿Quién es el que está obrando? El Señor está obrando en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. O sea, hasta la misma gracia, hasta las mismas cosas que hacemos agradables delante de Él tienen el poder de la gracia del Señor por detrás siempre, ¿verdad? Es como la gasolina, ¿no? Que nos lleva a hacer las cosas que son agradables delante de Él. Y Filipenses 2:13, yo puedo leer esta. Porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces, el Señor nos hace aptos para hacer su voluntad y obra en nosotros lo que es agradable delante de Él. Él obra en nosotros el querer como el hacer. Y yo he notado muchas veces dentro de círculos cristianos que tienen una teología más sana, que hablan mucho de esta gracia, que le otorgan mucho a la gracia del Señor. Y ahora veo por qué, ¿verdad? Donde dicen, sí, no, por la gracia de Dios, es por la gracia del Señor, solamente le atribuimos eso, amén. A Él solamente le atribuimos. Entonces, ¿ahora qué nos queda a nosotros? Somos lo que somos por su gracia, solamente por Él, solamente en Él podemos hacer lo que podemos hacer. Solamente Él provee por medio de su Espíritu la capacidad de hacer buenas obras para su gloria. Esta constante comprensión de su poder contrastada con nuestra necesidad es vital para nuestro crecimiento. O sea, por eso dicen, bendecido es, ¿verdad? Bienaventurado es el pobre en espíritu, donde nos damos cuenta de que es por su gracia que nos ayuda a hacer esto. ¿Por qué? Porque obviamente mientras nos alejamos más de esto, el Espíritu de Dios no va a trabajar, ¿verdad? El Espíritu de Dios no va a trabajar por medio de su gracia en nosotros, y nosotros nos volvemos altivos y autosuficientes. En Romanos me dice, porque todo es de Él, y para Él. Sí, Romanos 11. Porque todo es por Él, para Él. 11:30 y... Oh, cierto, es 11:35. 11:36, perdón, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Alza la gloria por siempre. Amén. ¿Y quién es Pablo? O sea, él tenía una comprensión muy atinada de este concepto de la pobreza en espíritu, de la necesidad de él, y que el Señor proveía para él la gracia necesaria para continuar haciendo lo que él estaba haciendo en el ministerio. Y entonces, pero ahora también es importante recordar la importancia de la palabra bienaventurados. Yo creo que no la mencioné de esta forma la semana pasada, que es la felicidad, que es una felicidad que no está definida por las circunstancias, ¿no? Sino que está sólidamente fundamentada en la roca de Cristo. Nuestro Señor les habla a sus seguidores diciéndoles: los que son pobres y lloran son felices. No es un mandato, es una declaración. Asume que hay un gozo interno que prevalece aún cuando tenemos pobreza espiritual o lamento de espíritu. En otras palabras, el que llora es dichoso porque será consolado. La recompensa ofrecida es porque sabemos que somos de Él, porque nuestra roca está en Él. Entonces la pobreza de espíritu y el lamento nunca nos podrán llevar a la perdición. En lo contrario, nos llevan a estar más cercanamente a Él. Entonces, de una manera paradójica, ¿no? Se puede estar llorando y sintiéndose pobre en espíritu, lamentándose por pecado, como vamos a ver ahorita, y al mismo tiempo el gozo del Señor no se ha apartado. No se ha apartado el gozo del Señor todavía, aun cuando nosotros estamos lamentando el pecado del mundo, lamentando el pecado de nosotros mismos, lamentando la caída. Aún así, como nuestra bienaventuranza está fundamentada en la roca, entonces ese gozo nunca se va a ir de ahí, ¿verdad? Entonces ese lamento no nos va a llevar a la perdición, como dice aquí, sino que nos va a llevar a estar más cercanamente a Él, a ser consolados, a caminar más cercanamente a Él,
Y la importancia de la palabra bienaventurado, ¿verdad? Si nuestro gozo estuviera definido por las circunstancias, que es un daño que lo veo muy prevalente, entonces buscaríamos sin descanso a ídolos terrenales que puedan llenar este gozo. Materialismo, placer, estatus social, la familia y hasta la religión misma. Todo puede ser un ídolo. Pero cuando nuestra fuente de gozo es firme, entonces nuestro gozo también es firme. No depende de las circunstancias. No depende de las circunstancias. Y eso es clave, saber, ¿verdad? Entonces, qué importante es sentirse pobre en espíritu, sentirse vacío para que el Señor nos llene diariamente. ¿Para qué? Para que nuestro gozo no esté definido por lo que vayamos a enfrentar cada día. Porque cada día nos va a poder traer cosas que nos van a mover y a menear de una manera de que podamos perder ese fundamento, ese gozo que está en la roca, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando está en la roca no nos vamos a mover. Entonces, ¿qué dice? Cuando la fuente de gozo es firme, entonces nuestro gozo también es firme. Entonces, de una manera paradójica, es posible ser bienaventurado, feliz, mientras se siente uno pobre en espíritu o se llora, y no contradecir nuestra naturaleza que tenemos en Cristo. Es posible tener un profundo sentir de necesidad y de lamento solemne contra el pecado, mientras nuestro gozo interno todavía se encuentra establecido en la roca. Todavía hay un gozo, ¿verdad?, en la roca, y todavía se puede sentir estos deseos. Podemos ver entonces claramente que las bienaventuranzas nos están apuntando a lo más importante en la vida del cristiano, que es darle gloria y honra a Dios. Cuando reconocemos que Él es el que restaura nuestra naturaleza y también el que conduce nuestro caminar, entonces ¿a quién otros le debemos dar gloria? A nadie más, pero solamente a Dios, ¿verdad? Y esto es buenas noticias, porque nosotros somos bienaventurados, somos dichosos y felices. Nuestro propósito es entonces su gloria y por ende nuestro gozo. O sea, no es malas noticias que todo es de Él y todo es para Él y todo es por Él, no. Porque el cristiano debería sentir el gozo como resultado de eso. Entonces por eso me gusta mucho lo que John Piper dice como predicador, que la frase que él usa, se me fue. No tengo muchas frases de John Piper, sí he escuchado. Que él básicamente usa el concepto de que la gloria a Dios y el gozo del hombre son una misma cosa. Darle gloria a Dios y estar gozándose no es contradictorio. Él decía, porque él pensaba en el pasado, pero si yo tengo que pensar solo en la gloria a Dios y magnificarle y gloria a Él y todo, ¿dónde quedo yo en mi contentamiento, en mi felicidad? Y él se fue dando cuenta por estudiar las escrituras y demás que era una sola cosa, que mientras nosotros vivíamos para su gloria, ahí mismo es donde uno encontraba nuestro gozo. Exacto. Y esto es el contraste de las bienaventuranzas, precisamente, porque la sociedad nos dice, la bienaventuranza de la sociedad nos va a decir, bienaventurado el que gana mucho dinero, bienaventurado el que tiene una vida placentera, bienaventurado que, pero no, Jesús lo contrasta y dice, bienaventurado el que llora, el que es pobre de espíritu, de él es el reino de los cielos, él es el que será consolado, ¿verdad? Entonces, ese es el contraste, porque hay un concepto de bienaventuranza terrenal que nos mantiene engañados, donde en realidad es la roca de Jesucristo, en realidad, ¿verdad? Y entonces la frase era, Dios es más glorificado en mí cuando yo estoy más satisfecho en Él. Wow. Entonces está más glorificado en mí cuando yo estoy más satisfecho en Él. O sea, funciona así de una manera, está sincronizada de esa manera. Glorificamos a Dios y estamos satisfechos en Él. Cuando esas cosas van pasando simultáneamente, mientras yo estoy más satisfecho en Dios, más voy a estar glorificando a Dios, más bien. Entonces no es una obligación, no es una lista de cosas, es mientras caminamos y estamos enamorados más de lo que es el Señor y lo que Él hace y de cómo Él es en nuestras vidas, naturalmente las cosas que le glorifican van a estar fluyendo en nuestro ser. Como el salmista, ¿no? Creo que es el Salmos 37.4, creo, o 34.7, no, 37.4. Dice, deleítate en el Señor primeramente y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero ¿cuál es lo primero? Exacto, eso es lo primero. Deleítate. Uno se deleita en el Señor primero. Exacto. Él transforma ese corazón engañoso. Y él utiliza ese versículo, de hecho, como versículo principal de eso. Entonces nuestro corazón ya no empieza a tener los deseos
egoístas, nuestros deseos empiezan a ser para la gloria de Dios. Exacto. Sí. Y eso eso es otro versículo que lo que estamos hablando usted antes. Otras personas antropocéntricas podrían usar el versículo más bien para decir... No, lo descontextualizan horrible, horrible. Exactamente. Porque para variar ni siquiera lo leen completo. Completo. Y Él te dará las peticiones de tu corazón, lo que quiera, es tuyo. Bueno, ahora vamos allá, ahora sí ver lo que es los que lloran, ¿verdad? Y bueno, obviamente hemos escuchado que especialmente en Latinoamérica, que el concepto de llorar es ser igual a ser débil, a ser flaqueza, a fallar. Se nos dice especialmente a los hombres que los hombres no lloran. ¿No le han dicho usted eso? Sí, cómo no. Sea valiente, ¿verdad? Sea duro. Nuestra sociedad determina todo esto a la larga, ¿verdad? Siempre se nos está exigiendo a surgir, a buscar la felicidad en otros medios y maneras, a satisfacernos de cualquier modo posible. Y si se pasa por un momento de debilidad, hay que mostrar una máscara de dureza y resistencia, ¿verdad? Entonces la sociedad nos dice lo contrario. Por eso este sermón es opuesto a lo que se escuchaba en aquel momento y ahora también, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Pero al continuar con el patrón de las bienaventuranzas, podemos ver nuevamente que esta segunda enseñanza va en contra de la corriente con los conceptos de la sociedad. Básicamente se nos dice, si uno podría hacer un tipo de sinónimo, felices los infelices, nos están diciendo aquí, básicamente. Sí. La palabra llorar del griego nos da a entender un estado de tristeza, un lamento como respuesta a algo. Obviamente sabemos que un sentir de tristeza que nos causa llorar tiene un origen, no una procedencia. Por algo es que uno está llorando. Esta declaración nos obliga a preguntar, ¿por qué estamos llorando? ¿Verdad? Esta palabra en particular en el griego, que es penteo, se define como el verbo usado para denotar dolor o aflicción por una pérdida o por el pecado. Podemos aquí entonces ver que los que lloran debe ser entonces un resultado consecuente a la comprensión de que somos pobres en espíritu. Eso es muy importante. Entonces podemos ver, lo voy a leer otra vez, podemos ver entonces aquí que los que lloran, ¿verdad? Penteo se define como el verbo usado para denotar dolor o aflicción por una pérdida o pecado. Podemos ver entonces que los que lloran deben ser entonces un resultado consecuente a la comprensión de que somos pobres en espíritu. Entonces, el cristiano, como ve su condición imposible de agradar a Dios, de que es impotente, de darle gloria, de que él debe ser vaciado para que el Señor lo llene, al ver al ver ese resultado, ¿qué le queda? Lamentarse por ese sentido, ¿no? Y entonces dice, al reconocer nuestra incapacidad de estar delante de un Dios santo y necesitarla diariamente, existe entonces una tristeza por el remanente de pecado que todavía existe en el cristiano. Entonces, vamos a considerar tres cosas. ¿Qué cosas está lamentando el cristiano fundamentado en la roca? 1. El cristiano bienaventurado lamenta la condición caída del mundo. El cristiano bienaventurado fundamentado en la roca lamenta la condición caída del mundo. Al ver el mundo caído y su pecado remanente, el cristiano lamenta su estado y espera la restauración de todas las cosas. Lo podemos ver en Romanos 8, 18 al 23. Entonces el cristiano bienaventurado lamenta la condición caída del mundo. Entonces, ¿qué dice ahí? Sí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Entonces ahí dice, ¿verdad? Nosotros mismos, y nos ha pasado, ¿verdad? Como cristianos, vemos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que es como resultado del pecado. Vemos cómo la naturaleza de Dios sufre por causa del pecado. Vemos cómo la creación sufre por causa del pecado, cómo la sociedad está sufriendo por causa, y nos causa un lamento interno. Entonces el cristiano bienaventurado lamenta esa condición caída del mundo, y como dice en el versículo 23, que no solo la misma creación está gimiendo, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. O sea, ese sentimiento de que nosotros sí reconocemos la redención que está por llegar, pero que al mismo tiempo todavía no estamos ahí, ¿no? No estamos ahí, entonces nosotros nos sentimos un lamento por lo que está pasando en el mundo, porque las cosas sean restauradas. Aunque tenemos presente la esperanza de la restauración de todas las cosas en el reino por venir, aún así el cristiano fundamentado en la roca lamenta la condición presente de la creación, y así refleja el sentir que nuestro mismo Padre tiene hacia el mundo caído y el pecado. Pacientemente esperamos cuando este mundo esté restaurado, como lo dice en 2 de Pedro 3:13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia, dice. Pero aún en el presente existe un lamento por los efectos que este pecado trae a la gente, a su creación y a nosotros mismos. Ok, número 2. El cristiano bienaventurado lamenta la condición caída del hombre en general. Entonces primero es, el cristiano bienaventurado lamenta la condición caída del mundo. Número 2, el cristiano bienaventurado lamenta la condición caída del hombre. El cristiano también lamenta el pecado y las consecuencias que éstas traen al hombre y al mismo pueblo de Dios. Esto podemos verlo desde los profetas como Jeremías, que lamentan la condición pecaminosa del pueblo escogido de Dios y las malas decisiones que han tomado. Por ejemplo, Jeremías 9:1, que dice: ¿quién me dirá que mi cabeza ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? O sea, son lamentos, ¿verdad? Jeremías, ¿qué, perdón? 9:1. Lamentos, por ejemplo, del profeta Jeremías. Por eso le decían el profeta llorón, ¿verdad? Porque se lamentaba, ¿verdad? Por el libro de Jeremías, y hasta tiene un libro él mismo que se llama Lamentaciones, ¿verdad? Él mismo, es de Jeremías. Entonces son las lamentaciones de Jeremías ante el pueblo de Israel por el pecado del pueblo. Él, como profeta de Dios, como vocero de Dios, como conocedor de la ley, del pacto de Dios, veía el requerimiento de la ley y la condición del hombre, y él decía, ¿verdad? Es ¿qué nos está pasando? No cumplimos con la ley, estamos alejándonos del Señor, no estamos cumpliendo lo que Él está haciendo, estamos alejándonos, estamos pecando, estamos infringiendo delante de un Dios santo. Y entonces hay capítulos donde podemos ver en el libro de Isaías donde Él se lamenta esa condición pecaminosa del hombre. Y entonces el cristiano aventurado lamenta esa condición caída del hombre, y podemos verlo también en nuestras vidas mismas, cuando nosotros nos lamentamos cuando escuchamos que alguien ha pecado, que ha sufrido, que ha pasado por momentos de dificultad. Hay un lamento en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la gravedad del pecado. Estamos tratando, como sabemos, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado, tratando de ver más y más lo que significa esa gravedad del pecado, las consecuencias que trae, cuánto nos estamos alejando y cuánto estamos ofendiendo a un Dios santo. Y por ende, entonces eso nos lleva a lamentarnos. Y entonces es lo que también nos dice en Romanos: gozaos con los que se gozan, pero también llorad con los que lloran. Es ese sentir y ese lamento que tenemos que tener muy cercano con nosotros también. Y número 3, el cristiano bienaventurado lamenta la condición caída de sí mismo, o el pecado de sí mismo, lo podemos mencionar así. El cristiano fundamentado en la roca también lamenta su condición de pecado y lo considera seriamente. Esto no es un lamento vacío o falso, pero un lamento fructífero, como lo dice en 2 Corintios 7:10. Y eso es importante ir ahí, a ese, porque es un lamento fructífero. Y qué importante pensar en este concepto, un lamento... 2 Corintios 7:10. Es un lamento fructífero. 7:10. Porque la tristeza es que según Dios produce arrepentimiento para salvación
de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué importante. Entonces dice, porque la tristeza, bueno, mi versión es un poco diferente, pero dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, qué interesante eso, ¿no? Sí hay, acorde a la palabra de Dios, una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Hay un lamento, hay un que llora, que es conforme a la voluntad de Dios. Y dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, este lamento que estamos viendo, ¿no? Es un lamento que produce arrepentimiento, es un lamento que produce una cercanía a Dios. ¿Cómo podríamos dar un ejemplo entre esta tristeza que es la que Dios produce en nosotros, a la tristeza, no sé, qué produce el mundo, por ejemplo, que es la que produce muerte? Sí, no sé, pregunto, o sea, aquella persona que es inconversa, que a un impío, su tristeza, su lamento, como sin esperanza. Sí me explico, o sea, como qué tipo cuál sería la diferencia, vamos, porque no sé, yo creo que a un impío pues también le puede causar tristeza, no sé, puede ser, no sé, creo, su condición, o le puede causar tristeza no sé, que su padre o su madre haya fallecido, y no sé, o sea. Siempre yo pienso que los sentimientos que nosotros sentimos al ser cristianos producen algo, y eso siempre se ve en el Nuevo Testamento. Entonces, en contraste, lo que yo pienso es que esos sentimientos del impío no producen nada. ¿Me explico? Los sufrimientos, ¿verdad?, que nosotros pasamos en la tierra, como lo decía Pedro, ¿verdad?, nos llevan a ser más pacientes, a ser más perseverantes, etcétera, etcétera. O sea, las tribulaciones, las cosas que vamos pasando nosotros en nuestra vida, producen algo dentro de nosotros. Están produciendo algo, están diciéndonos algo, están hablándonos algo acerca de nuestro caminar. Pero esos lamentos también están en el impío, esos lamentos también están en el no creyente, esos lamentos también pueden estar presentes en él, pero ¿qué están produciendo en él? Lo único que vayan a producir es arrepentimiento ya cuando esa persona llegue a la fe, ¿no? Como lo dice en el versículo. Yeah. Pero antes de eso, cualquiera de esos lamentos que hayan antes ahí, no están produciendo nada. No va a haber crecimiento, no va a haber nada que lo no aprendió nada, se lamenta, no hay esperanza en un futuro, ¿no? Pero para nosotros que tenemos una esperanza. Yo creo que esa es una de los puntos con más fuertes, de las diferencias más grandes, ¿no? Que no hay esperanza dentro del impío, no hay esperanza. Exacto. Sí, para el cristiano tiene esperanza. Exacto. Sí, un cristiano en Afganistán donde no puede orar, no se pueden reunir y sufren porque pues son asesinados, etcétera. Tienen esa esperanza de que si son asesinados por causa de su fe, tienen esa esperanza de que conocerán al Señor que han predicado en su vida. Exacto. Y el impío, pues no, el impío no tiene ni lejos de tener esperanza, o sea, yo creo que le tiene mucha confusión porque no tiene un panorama abierto, no tiene un panorama bien claro de qué es lo que hay después de, afirman que no hay vida después de la muerte, pero no están 100% convencidos de eso. Entonces no produce nada hasta que el Espíritu de Dios los lleva al arrepentimiento, ¿no? También había otro versículo que decía, porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Es esencial para nuestra vida tener una tristeza piadosa que produce arrepentimiento. La vida cristiana, recordemos, debe ser marcada por el arrepentimiento. Esto no es un acto que solo se realiza en la conversión,
sino que es de todos los días, de cada momento, es estar conscientes de que estamos todavía bajo un mundo caído y que hay muchas batallas por enfrentar y vencer, ¿verdad? Entonces hay ese concepto de que el arrepentimiento fue solamente una vez en el momento de la conversión y listo, ¿no? No, la vida del cristiano es marcada por el arrepentimiento, más bien diario, momentario. No es que uno está perdiendo lo que uno ya tiene, su herencia en Cristo, sino que uno está viendo la gravedad de la naturaleza caída que todavía existe en el mundo y por ende cómo caemos nosotros dentro de ella, deshonrando a Dios y no estando cerca de Él. Entonces más bien es como resultado de todo eso que debemos de estar caminando para un cambio de gloria en gloria, como dice la palabra, ¿no? El mismo apóstol Pablo nos da su famoso pasaje, ¿verdad?, acerca del lamento que él tiene y su batalla diaria. Vamos a Romanos 7:15. Y yo puedo leer ahí usted puede seguirlo conmigo. El mismo apóstol Pablo, ¿no? El apóstol de los apóstoles. Dice ahí: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quiénes dicen amén? Dice: y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero al hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Qué batalla, ¿no? Es una batalla, es nuestra, ¿no? Es nuestra. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no yo soy el que lo hace, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. A veces uno no se siente, ¿no?, decir eso, ¿verdad? Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios, Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Está diciendo: ¿quién me librará de toda esta batalla? Gracias a Dios por Jesucristo. O sea, él está diciendo: el poder del Evangelio es lo que sustenta diariamente al cristiano para darle lo que él necesita para vencer esa batalla diariamente. Hay provisión diaria, ¿verdad? Hay provisión diaria. Eso es lo que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, solamente una actitud de lamento a nuestra presente condición nos obliga a tener la cerca realidad de que somos vulnerables a caer, a sufrir, y solo esta condición es la que nos lleva a ser consolados, a tener la victoria cuando el Señor nos auxilia. Hay un daño en tener una actitud altiva y autosuficiente, como usted lo decía. Jesús mismo nos da el contraste en Lucas 6:25b, que dice, es un contraste, es como un contrario de las bienaventuranzas, son unos ayes, ay de vosotros. Léalo ahí donde dice la segunda parte, 25 y la segunda parte, ay de vosotros. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque se lamentarán y llorarán. Entonces el contraste, ¿verdad? Ya no es bendecido el que llora, sino dice: ay el que está riéndose hoy, ay el que se siente seguro, ay de que él se siente autosuficiente, porque ellos llorarán. O sea, esta seguridad falsa que ahora pretendemos tener nos lleva a la destrucción y al lloro eterno, ¿verdad? Entonces ese es el contraste de este. Ay del que ya se siente feliz, el que se siente seguro. Este problema de altivez se ve explícitamente reflejado en el libro de Corintios, cuando Pablo exhorta a los corintios por comportamientos pecaminosos que no son del cristiano y que debían tener una actitud que no debían de tener. En efecto, se oye
que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. O sea, diciéndolos a ellos, Corintios, ustedes se supone que son cristianos, y hay una inmoralidad que ni siquiera se conoce ni de los gentiles, dice, al extremo de que alguno tiene a la mujer de su padre, dice. Y os habéis vuelto arrogantes. Entonces esa es la clave en el versículo 2, a lo que referimos de tener esa actitud altiva, ¿no? Autosuficiente. Y habéis vuelto y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el de entre vosotros haya cometido esa acción fuera expulsado entre vosotros. O sea, se olvidaron ustedes de la pobreza de espíritu, se olvidaron ustedes de lamentarse, se olvidaron de todo eso. Y vean lo que está pasando, ¿verdad? Y vean lo que está pasando en la iglesia. Santiago 4:8-10 también nos dice en el contexto de que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y el versículo 9 dice, según Santiago 4:9, afligidos, lamentados y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y que vuestro gozo en tristeza, humillados en la presencia del Señor. Y hay una promesa al final, y Él los exaltará. Entonces, ¿cuál es la aplicación aquí? Entonces, hermanos, vemos todas estas evidencias, ¿verdad? Entonces nos obliga a hacer varias preguntas. ¿Tenemos un entendimiento de nuestra dependencia del Señor? ¿Tenemos presente un lamento en el que sabemos que el pecado está presente en el mundo? ¿Tenemos presente una condición de lamento del pecado que nos acecha y una actitud seria y solemne de su presencia y un sentimiento real que nos lleva al arrepentimiento? ¿Verdad? Eso es lo que nos podríamos preguntar. Pero el lamento ahí no termina, ¿verdad? Porque, acorde al sermón, seremos consolados. Y creemos que esto se cumple de dos formas. Simultáneamente, esto lo podemos ver en la tierra y también en el reino por venir, ¿verdad? Entonces lo vemos cumplido de dos formas. Eso es un doble cumplimiento. Lo vemos también cuando el Señor nos consuela con su palabra, cuando Él nos da aliento por medio de su palabra, cuando leemos de que vamos a estar en el reino, cuando vemos las cosas preciosas y la gracia diaria que nos da en la conversión, en su caminar diario con Él, y también en el cumplimiento que está por venir. Entonces, para terminar, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, sí, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué es ataviada? adornada. Okay. Perdón, en el versículo 3 y el 4. Entonces oí una voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Señor mismo estará entre ellos. La importancia de eso, porque durante toda la Biblia vimos que el Señor, eso es lo que Él desea, estar presente con su creación, en el tabernáculo, en la iglesia, y al final, ¿qué es lo que dice ahí? He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, o sea, el cumplimiento ya de todas las cosas, ¿verdad? Y el versículo 4, y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado. Amén. Y eso es cuando definitivamente podemos decir: bienaventurados, dichosos, felices, son felices aquellos que lloran, porque serán consolados. Vamos a orar.